asiento, Seba? Miembro titular de la ATD y parte del Club de La Plata. ¿Quieres hablar? ¿Tendinopatía rotuliana nacional? Si no, patelo femoral. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión científica de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las lesiones deportivas en la mujer, enfocándola desde diferentes ángulos en lo que sería la parte tendinosa, muscular, el metabolismo de la salud del hueso y viendo por qué es tan importante que en las diferentes etapas de la vida de la mujer que hace deporte tenga que hacerse los estudios precompetitivos. Empezamos con el doctor Sebastián Orlowski, que nos va a hablar de síndrome patelo-femoral. Él es miembro titular de ATD, parte de la comisión directiva y actualmente integra el staff médico del Club de Estudiantes de La Plata, que le hemos ganado el otro. Perdón, Bueno, hola a todos, gracias por venir. Como dijo Virginia, la idea de la sesión científica es abarcar lo que es la patología, sobre todo en la mujer, y por qué tiene tanta importancia, porque últimamente las mujeres están haciendo mucho más deporte y cada vez nos frecuentan más con distintos tipos de patologías. Y una de las patologías más frecuentes es esto, el síndrome patelo-femoral. Cuando hablamos del dolor patelo-femoral, en este estudio, en este consenso que se hace año a año, pero ya hace casi 15 años que se vienen juntando gente que se especializa en el dolor patelo-femoral, definió que esta patología es el dolor alrededor o detrás de la rótula que se agrava por una actividad que carga la articulación patelo-femoral durante la carga de peso sobre la rodilla flexionada. O sea, que es un dolor en la cara anterior de la rodilla que genera un aumento de presión que produce la sensación dolorosa, sobre todo cuando la rodilla está flexionada. ¿Y por qué es importante esto? Como decía anteriormente, porque las mujeres están haciendo más deporte, solas, en conjunto, en forma profesional, amateur. Y este deporte en particular, que es el running, es un deporte que explotó en los últimos años y que cada vez nos trae mayores patologías de este tipo. Pero hay otro deporte que también está creciendo muchísimo, sobre todo a nivel mundial, pero en Argentina en particular también, que es el fútbol. Y también el fútbol es una actividad que genera un estrés sobre la articulación de la rodilla que también produce distintas patologías. Este es un aumento de lo que se generó a nivel mundial. Un 25% más de mujeres juegan al fútbol desde el año 2019 para la fecha. Es un montón, son 16.6 millones de mujeres que están jugando al fútbol. Y miren, en los países, en los distintos países, no sé si llega a ver la flecha, ahí, cómo representan en cada país el porcentaje de jugadoras de fútbol. Miren la India, México y Brasil, el porcentaje de jugadoras de fútbol que tienen. ¿Y dónde estamos posicionados nosotros? En esta encuesta nacional de actividad física del 23, habla de ahí cuál es el porcentaje de deporte que hacen tanto mujeres y varones, como el correr, caminar es el mayor porcentaje, pero en el fútbol, sobre todo en las mujeres, cómo viene creciendo, ¿sí? Ahí están los dos porcentajes, el mayor porcentaje sigue siendo correr, caminar, pero el fútbol ya representa el 5% de todos los deportes a nivel femenino, que tiempo atrás era impensado eso. ¿Y por qué hacemos hincapié en la articulación de la rodilla? Y porque la articulación de la rodilla representa el 40% de la patología que va a tener la mujer. De ese 40%, la causa de mayor dolor entre los adolescentes y adultos hasta los 60 años es el dolor patelo-femoral. Y es 100 veces, un porcentaje de 100 veces más, un porcentaje de 100% más en la mujer que en el hombre. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del dolor patelo-femoral? Principalmente con una sentadilla. El 80% del dolor patelo-femoral se manifiesta con una sentadilla. El 70-75% va a estar con dolor en la palpación de los bordes laterales de la rótula. Y el K-test, que acá lo puse en signo de interrogación, ¿por qué? Porque no tiene tanta sensibilidad. ¿Qué es eso que se muestra en el video? Es compresión del polo superior de la rótula hacia abajo y la contracción
del cuádriceps genera que se active un estímulo doloroso. ¿Y cómo lo vamos a estudiar y por qué la mujer tiene mayor preponderancia en este tipo de patología? Por estas alteraciones que son parte de la estructura de la mujer. El ángulo Q está aumentado producto de que la pelvis de la mujer es más ancha y la angulación de este ángulo va a generar un vector de fuerza alterando lo que es la fuerza generada a nivel de lo que es la palanca de la rótula. La anteversión femoral también es otra de las alteraciones que suelen tener las mujeres y que predisponen a este dolor, igual que el genuvalgo, la hiperextensión, el varo tibial y la pronación del retropié. Pero así todo, hay mujeres que compiten a alto nivel con ese tipo de alteraciones y no tienen dolor. ¿Sí? Fíjense el valgo de esta chica, que es uno de los mejores tiempos en los maratones. ¿Y por qué puede esa maratonista correr con toda la alteración que tiene la biomecánica? Porque la causa principal de este dolor es el desbalance muscular. La menor fuerza del cuádriceps, la insuficiencia del vasto medial oblicuo, la debilidad de los rotadores de cadera van a terminar manifestando la patología. Fíjense cómo esta chica hace la sentadilla y molesta, no puede llegar a hacer una buena sentadilla, tiene poca fuerza. Todo eso va a generarle un estrés en la patelofemoral que va a terminar de generar el dolor. Pero aparte la mujer tiene otro tipo de alteraciones, como es el síndrome Retz. ¿Y qué es el síndrome Retz? Es ese estrés, esa disminución relativa de la energía en la mujer deportista, que se da también en el varón, pero mucha mayor preponderancia en la mujer porque tiene esta triada la mujer. Tiene un desorden de la alimentación, tiene una pérdida del stock óseo y a su vez tiene también una alteración menstrual. Y todo eso genera que pierda rendimiento, que pierda capacidad de recuperación, que la predisponga a distintas patologías y dentro de las patologías está ese desbalance muscular y que tiende a llevar a este tipo de alteración. ¿Y cómo la estudiamos? La estudiamos como la mayoría de las cosas cuando vemos una articulación, principalmente con una radiografía de inicio. Veo un montón de pacientes que ya con dolor en la rodilla vienen ya con la resonancia sin radiografías previas. Y lo escucho y lo repito un montón de veces en los congresos, en las jornadas, y siguen viniendo con los mismos estudios. ¿Por qué? Porque a veces parece que la resonancia, cuando ya viene el paciente con la resonancia, como que está ya bien estudiado. Y muchas veces se pasan de largo todas estas alteraciones que uno ve en las radiografías que no las puede evaluar en la resonancia, como son las alineaciones. ¿Sí? Después, si tenemos alguna sospecha de que la patología tiene que ver con algún trastorno de inestabilidad en la patela, tenemos que pensar en todos estos estudios, que es la tomografía con la superposición de las articulaciones a nivel de la cadera, rodilla y tobillo, para poder evaluar eso, para poder evaluar lo que son los ángulos de inclinación tibial, de inclinación patelar, la altura de la patela y la rotación a nivel femoral. Y si tenemos una sospecha de que la afectación está a nivel del cartílago, o sea que puede llegar a generar una condromalacia secundaria a esa pequeña alteración en el balance muscular, la resonancia la podemos llegar a evaluar y se puede llegar a identificar la causa. ¿Sí? Cuando ya la lesión es mucho más traumática y tiene un antecedente, por supuesto vamos a ver la lesión del patelofemoral medial, ¿sí? O muchas veces hay que prestar atención a la grasa de Hoffa, que es un asiento de muchas terminales sensitivas y que termina siendo un sitio de dolor en este tipo de cuadros. Lo mismo que las plicas, que son mucho más infrecuentes. Por supuesto, si tenemos una alteración a nivel de la estabilidad, no me voy a detener esto, pero ahí está el tratamiento de la reconstrucción de lo que es el ligamento patelofemoral, ¿sí? Está el tratamiento de lo que son las alteraciones rotacionales del ángulo Q con las osteotomías, ¿sí? Tanto a nivel de la tibia como a nivel femoral, si hay una alteración en la rotación de la cadera. Pero tenemos que centrarnos también en que la gran mayoría de estos cuadros no se va a solucionar con una cirugía, sino que el tratamiento va a tender a generar una mejora en lo que es el estatus muscular, pero que también las ortesis van a poder ayudar, sobre todo si hay alguna alteración en la pisada, esa hiperpronación del pie, se puede llegar a corregir con una plantilla. Si hay una manifestación dolorosa por una pequeña inestabilidad en la rótula, una rodillera con centrado rotuliano lo va a mejorar.
Sí, lo mismo que la contención de la derecha también actúa de esa manera, pero principalmente uno tiene que pensar que esta es la solución de la patología del dolor patelofemoral. El dolor patelofemoral uno tiene que centrarse en los ejercicios. Sabiendo que no tiene una inestabilidad, sabiendo que no tiene una alteración tan marcada en la estructura, hay que pensar que la gran mayoría de los dolores patelofemoral se van a solucionar con esto, con la activación física de los rotadores de la cadera, de lo que es el core, de lo que son extensores de la pierna, cuádriceps, isquiotibiales, con la combinación de excéntricos, concéntricos y después con lo de carga pesada progresiva. Estos van a terminar siendo los que no van a llevar al paciente a que mejore la actividad física, que no repita el cuadro y que permita que esto perdure en el tiempo. Nada más que esto. Gracias a todos por haber venido a la sesión. ¿Para atrás y para adelante? Para adelante, para atrás. Y este por el puntero. No. Bueno, pasamos la posta ahora con la doctora Rafael, que nos va a hablar de alteraciones, de lesiones musculares y tendinosas en la mujer. La doctora Rafael es miembro de la comisión de la ATD, especialista en traumatología del deporte, trabaja en el Club Alumni y en el Club Vélez Arfiel. Hola, buenas tardes. En sí, la charla que yo le voy a dar es un poco transmitir la experiencia de estos primera etapa. Sí, porque la estoy grabando. Si no, no tengo. Es un poco transmitir la experiencia de lo que hemos vivido nosotros con la primera de fútbol femenino en el Club Atlético Vélez Arfiel en la primera mitad del campeonato. Las lesiones más comunes que nosotros encontramos en fútbol femenino, un poco ya ha hablado Seba, no quiero repetir, son todas la lesión del ligamento cruzado, el esguince de tobillo, las lesiones musculares isquiotibiales cuádriceps, tendinopatía de Aquiles, fascitis plantar, lesiones en la cadera, la pubalgia, la fractura por estrés. Nosotros haciendo una estadística, lo que más hemos tenido en esta primera mitad del año ha sido lesiones musculares de los isquios y fascitis plantar. En una estadística propia, en la primera mitad del campeonato, nosotros hemos tenido 17 partidos, más o menos 500 horas de entrenamiento y 255 horas de partido entre amistosos y oficiales. Tuvimos 4 lesiones de músculos isquiotibiales, 2 de bíceps, una de semitendinoso, una de semimembranoso. Siempre ocurrieron en partido. El diagnóstico que nosotros hacemos por la urgencia que necesitamos tener el resultado es con resonancia y tuvimos 6 jugadoras con fascitis plantar. Las lesiones musculares de los isquios dicen que en la mujer es el 0,6% cada 1000 horas de exposición. Representa entre el 12 y el 15% del total de las lesiones que se dan en fútbol femenino. Aproximadamente el 74% es en los isquiotibiales y la fisiopatología o el mecanismo, en el caso de las mujeres, el 51% ocurre durante la carrera y el 49% en movimientos de estiramiento con disparo o de duelo, como vemos acá en este caso, que esto es una de las jugadoras que tuvo, que ellos te dicen en el partido que sienten un tirón o un pinchazo cuando están disputando la pelota. Las mujeres tienen lesiones más por contacto indirecto y es un patrón de kicking, mientras que los hombres tienen más por sobreestiramiento. Se observa sobre todo una dominancia, cuando hay una dominancia del cuádriceps sobre los isquiotibiales, que es el cuádriceps dominant. En el caso de las mujeres, encontramos que el ratio HQ es más bajo, menos del 0,06%, siendo dentro de lo normal del 0,6 al 1%, y tiene una menor capacidad para absorber la fuerza sobre las acciones dinámicas. Nosotros previo, en la pretemporada, con el kinesiólogo de la primera, que es el licenciado Genaro Barbosa,
se le hacen pruebas específicas para ver quién tiene más marcado el genovalgo fisiológico, el tipo de pisada, quién tiene pie cabo, quién tiene pie plano, quién tiene un pie plano pero tiene un pie que en la marcha o en la carrera prona o supina dependiendo el momento de la acción. Entonces nosotros es como que tenemos una tabla en la que prevemos quiénes son las jugadoras que pueden llegar a tener una lesión de este tipo. El tratamiento que nosotros consensuamos con el cuerpo técnico y también depende mucho del tiempo o el momento que estemos de la temporada. En el agudo es el reposo, manejar el dolor, utilizamos el paracetamol si es que está muy dolorida y se utilizan musleras o vendajes fríos con también aplicación del hielo a través de la bolsa de hielo. En la rehabilitación, ejercicios de fortalecimiento excéntricos progresivos, mejora de la flexibilidad controlada, la propiocepción, el core, reequilibrar esa fuerza HQ con control neuromuscular, trabajos técnicos con patrones seguros de carrera, freno y cambio de dirección. Hay un momento que se trabaja con el kinesiólogo y después tenemos una estrecha relación con el preparador físico para la vuelta a la cancha y hacemos mucha énfasis en la prevención, sobre todo en esas deportistas que nosotros detectamos que pueden llegar a tener la lesión. Como les decía, el uso de musleras no las utilizamos solamente cuando está la lesión presente, sino la podemos utilizar cuando están en entrenamiento. Si hay una carga muscular después de un entrenamiento, les indicamos el uso de las ortesis para poder hacer el trabajo regenerativo. Hablando de un grado de desgarro, en un grado 1, grado 2, grado 3, con estiramiento, micro desgarro, el tiempo de retorno es más o menos entre 1 a 3 semanas y en casos graves de 8 a 12 semanas. Dice que no hay que decir nunca antes que termine el campeonato, pero por el momento venimos con los 4 casos de desgarro en un desgarro grado 1. Para que vuelvan a hacer el deporte, nosotros hablamos mucho, las estudiamos, trabajamos mucho con el equipo de psicólogos, la nutricionista, el kinesiólogo, el cuerpo técnico, para ver que no tenga dolor, pero realmente un dolor real y no el recuerdo en las astas posteriores del dolor producido por el pinchazo. Creo que la lesión en los isquiotibiales, todos los que trabajamos en fútbol sabemos que es el fantasma que enfrentan los jugadores. Tratamos de que la recuperación esté completa, se mide fuerza y flexibilidad, se hacen pruebas funcionales y de esfuerzo, las cuales las tienen que superar, y una vez que estudiamos que haya pasado todas las etapas, se hace una reunión entre el cuerpo técnico y la parte médica y se decide la vuelta de la jugadora a la actividad competitiva. El entrenamiento generalmente no lo deja nunca, pero sí hace un entrenamiento diferenciado y una actividad en gimnasio diferente al resto del equipo. La fascitis plantar es otro de los grandes fantasmas que nos persiguen. Está comprobado que no es una inflamación, sino es una degeneración crónica de la fascia con micro desgarros repetitivos y una desorganización del colágeno. Tiene mucho que ver la biomecánica de la jugadora, el estado nutricional y el campo de juego donde entrenan. Generalmente afecta al 10% de la población y en el caso de los deportistas puede persistir un dolor activo en el talón durante toda la temporada una vez que ha superado la etapa más aguda. Y en el caso de las mujeres tiende a ser el dolor persistente por los cambios hormonales y por lo que explicaba Sebastián y después va a ahondar mucho más Alejandro,
los cambios hormonales y la calidad ósea. El tratamiento, estiramientos diarios específicos de la fascia plantar. Nosotros les sugerimos que utilicen las plantillas de silicona, no para practicar el deporte, sino en el domicilio. El jugador de fútbol tiende a andar mucho descalzo o en chancletas. Entonces, les sugerimos que use un calzado cómodo para que pueda usar las plantillas de silicona. Hay que tener mucho cuidado, la silicona es un material que tiene memoria, que tiene poca memoria. ¿Qué quiere decir? Absorbe rápidamente la posición del pie, por lo tanto hay que descartarla rápidamente porque después deja de tener su utilidad. También le sugerimos para su vida diaria el uso de taloneras con descarga posterior. Esta pelotita creo que la debe tener cada una de las chicas en su casa y los rolos para poder estirar. Utilizamos el vendaje funcional después de los entrenamientos hasta el día siguiente. Plantillas de soporte, como ya sabemos quién es el deportista que tiene alguna alteración en la pisada, tratamos de que todas tengan la plantilla correspondiente. Y el fortalecimiento intrínseco del pie para la propiocepción, y es muy importante, esto es muy difícil, el tema del calzado deportivo. Es muy difícil controlar porque cada jugadora tiene un sponsoreo especial o un gusto especial por el tipo de botín que utiliza. Muy pocas veces usamos el EPI. Generalmente el 90% mejora a los 6 meses. Tengo que decirles que la mayoría de las chicas pasada la etapa aguda juegan con el dolor constante. O sea, terminan de jugar y es el masaje, la elongación, pero en lo que va de la temporada, las que presentaron fascitis en la pretemporada, muchas persisten, pero no les impide ni hacer el entrenamiento con el resto del equipo, ni la competencia, y solamente un caso tuvimos que tuvo que perderse un partido en toda la primera etapa, que era un amistoso, que en realidad preferimos nosotros sugerirle que no juegue para no esforzarse. Nuestra experiencia en el fútbol femenino creo que tiene mucho que ver la sintomatología de las patologías que presentan con la superficie sobre la que ellas practican, que es fútbol sintético, es césped sintético. Nosotros este año rearmaron el equipo al ascender a primera y tuvimos la mitad del equipo que eran jugadoras que practicaban la actividad en césped natural. El césped sintético pasa factura a nivel muscular y a nivel tendinoso. ¿Por qué el césped sintético va a hacer esto? Es una superficie mucho más dura, con menor capacidad de absorción, tiene una mayor rigidez torsional, lo que impide disipar la fuerza natural de las cargas en la actividad. Al haber una mayor fricción del calzado, hace que restrinja el deslizamiento natural del pie, por lo tanto disminuye la rotación del pie durante la carrera, generando mayor carga en las cadenas posteriores, en la planta del pie y en el cuádriceps. Aumenta la fuerza de reacción contra el suelo. Los cambios de dirección brusco va a hacer que este botín que está sobre esta superficie tan rígida, la aceleración y la desaceleración cambia el pique de la pelota. Los aterrizajes tras los saltos son sobre una superficie mucho más dura y los cambios de la dirección son bastante bruscos. En conclusión, podemos decir que en nuestra experiencia las lesiones representan aproximadamente el 12 a 15% de todas las lesiones que hemos tenido este año. El tratamiento en las lesiones musculares debe incluir la rehabilitación excéntrica, el fortalecimiento, el reequilibrio muscular y sobre todo hacer tratamientos de prevención en aquellas
jugadoras que nosotros sospechamos que pueden llegar a tener la lesión. Las lesiones severas requieren hasta 3 meses de recuperación con riesgo de recaída. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros, yo siempre digo que es el infarto en curso cuando le decimos a una jugadora que está volviendo de un desgarro de los isquiotibiales que está en condiciones de jugar, porque la recaída o que se vuelva a desgarrar, si la hacemos jugar antes de tiempo, es bastante alta y el tiempo es de recuperación mayor. La fascitis plantar afecta más a las mujeres que a los hombres. Es una condición degenerativa, no se olviden, o sea, no se trata solamente con un corticoide, que bueno, es doping positivo, o con un antiinflamatorio. El diagnóstico generalmente es clínico, respaldado por algún estudio. El tratamiento conservador es lo ideal, estiramientos, plantillas, elongación. La recuperación varía, también varía el grado de tolerancia al dolor de la jugadora. Y aunque no hay datos directos en fútbol femenino, he buscado metaanálisis y no se encuentra, el ciclo hormonal puede jugar un papel indirecto al afectar la lasitud y la capacidad de absorción en cargas, siempre hablando de deportistas que lo practican sobre césped sintético. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Virginia. Vamos a continuar con Alejandro Lanari. Ya todos lo conocen, Alejandro, médico deportólogo con mucha experiencia en el deporte de alto nivel. Nos va a hablar en este caso salud osteomuscular y aporte nutricional en la mujer, si está indicado correctamente el ejercicio y ese aporte. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien así? Bueno, gracias por la invitación. Siempre que uno pone en la primera diapositiva si estamos indicando bien la actividad, se imaginan que la respuesta es no, la estamos indicando mal, por eso estamos acá. A la medicina deportiva nos interesó muchísimo todo lo que tiene que ver con la respuesta de la mujer al ejercicio desde hace muchísimos años. Estudiábamos cuándo teníamos que trabajar la fuerza, cuándo podíamos poner más carga aeróbica. Después, con el tiempo, empezamos a ver que durante el ciclo de la mujer se producían cambios que tenían poco que ver con la parte sexual, con la parte de reproducción. Había alteración de la concentración, de la temperatura, del sueño, la retención de líquido. O sea que empezamos a pensar que si en un mes la mujer tenía estas variantes y solamente había una pequeña variación hormonal en la sangre, ¿qué podía pasar si la mujer entraba en un estado de agotamiento de estas hormonas? O sea, la transición a la menopausia es un modelo fisiológico único en donde durante muchísimos años hubo una hormona que mantuvo la función no solo reproductora, sino además músculo, hueso, grasa, reguló todo eso y de golpe se quedan sin esto. ¿Y qué impacto tendrá en la estructura osteomuscular? Bien. El problema de esto es que se produce a los 48 a 52 años en Argentina la menopausia y el climaterio empieza mucho tiempo antes, esta disminución de estrógenos. Y el tema precisamente es que la mujer va a tener que vivir prácticamente la tercera parte de su vida en este estado de agotamiento de esta hormona, de estos estrógenos. Aunque las mujeres en general en la consulta no conocen esto, para ellas el problema empieza en la menopausia, no les avisamos lo que pasa todos los años antes. Y este climaterio puede durar de 10 a 14 años. Ahora, si bien para la antropología es una ventaja evolutiva por la terapia de la abuela, la realidad es que por la terapia, por la teoría de la abuela, que así se llama en antropología, la realidad es que el climaterio empieza a afectar seriamente la expectativa de vida saludable de la mujer. La mujer tiene una expectativa de vida de 80,3 años, pero la expectativa de vida saludable es de 70,9 en Argentina. ¿Cuánto de esta disminución de 10 años
tiene que ver este cambio hormonal y cuánto de esta alteración en la expectativa de vida saludable tiene que ver con la afección en huesos y en músculos. Bien, aunque nosotros lo sabemos y tratamos de convencer a la mujer que tiene que prestarle mucha atención, lamentablemente mucha suerte no tenemos. Las mujeres en general en nuestro país conocen que este cambio hormonal va a generar una alteración que tiene mucha difusión: sofocos, insomnio, irritabilidad, sequedad de piel, de mucosas y dolores articulares. Sin embargo, tiene muy poca difusión todo lo otro que le pasa, que no se lo contamos, y no empieza a pasar en la menopausia, sino casi 7, 8 años antes. Bien, se los resumo rápidamente, pero miren esto. Primero, empiezan a cambiar la distribución de la grasa, sale de los brazos y de las piernas y empieza a ir dentro del abdomen, con un cambio de patrón de secreción de adipoquinas. ¿Sí? La grasa intraabdominal empieza a segregar adipoquinas que son altamente perjudiciales. Por otro lado, los estrógenos son los que regulan el hambre en la mujer. Ustedes habrán escuchado, sus deportistas le habrán dicho que antes de indisponerse la mujer tiene una necesidad de comer dulce. Bueno, eso precisamente es la relación entre estrógenos y serotonina, por eso se produce. Imagínense lo que pasa cuando los estrógenos prácticamente desaparecen del cuerpo. Pero además regula a todos los reguladores del hambre los estrógenos, ¿sí? Bien, además genera una disminución del metabolismo basal. En este climaterio, al bajar los estrógenos, les baja el metabolismo, o sea que empiezan a guardar más grasa, empiezan a tener más hambre y al mismo tiempo les baja el metabolismo. Además, empiezan a perder masa muscular, un montón de masa muscular empiezan a perder. ¿Por qué se pierde masa muscular en este proceso? Porque los estrógenos regulan todos los equilibrios necesarios para que el músculo esté sano, todos. Principalmente los estrógenos regulan la vida de las mitocondrias. Por lo tanto, como los receptores estrogénicos están en las mitocondrias, cuando bajan los estrógenos, empiezan a entrar en una situación de disfunción de sus mitocondrias. Esto no solo se comprobó que estaba en las mitocondrias, los estrógenos regulan la captación de glucosa, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, o sea, la obtención de energía del músculo, toda regulada por receptores estrogénicos, especialmente los alfa. Más todavía, las mitocondrias sabemos que regulan la función y la vida de las células satélites. Por lo tanto, en una disminución de estrógenos, la respuesta de las células satélites baja. Esto está interesante para ver en qué momento del ciclo hacemos aplicación de plasma, ¿no? O sea, las células satélites responderán mucho mejor con estrógenos altos. Bien, ¿qué repercusión tendrá esta disminución de masa muscular en la mujer? Y en la función mecánica, sin ninguna duda, pero además en la función metabólica. O sea que va a bajar el gasto energético, la captación de glucosa. El músculo es el principal órgano captador de glucosa del cuerpo. En general perdemos el 1% de la masa muscular por año a partir de los 40 años y 3% de fuerza por año. En la mujer sedentaria, después de la menopausia, durante el climaterio, estos valores se duplican. Para completar el cuadro, tengan en cuenta que los estrógenos regulan también los equilibrios de la salud ósea, entre ellos el equilibrio del medio interno y el remodelado óseo. O sea que en todo tejido que tiene alto recambio, como son los huesos, una alteración hormonal va a generar que este recambio, este equilibrio entre remoción y producción de huesos se va a alterar. Y fundamentalmente se va a alterar el estado del medio interno. Y cuando hay un proceso inflamatorio, el osteocito no responde. Por lo tanto, el mecanostato no va a funcionar en forma adecuada. Por eso a nadie le debe sorprender, después de todos estos cambios que yo le dije, que en la medida que va pasando el climaterio, fíjense ustedes cómo las curvas se vuelven más verticales de todos los factores que determinan el síndrome metabólico. Y tampoco esto va a sorprender que después de la menopausia la incidencia de enfermedades cardiovasculares en la mujer es mayor que en el hombre, porque perdieron precisamente al protector de sus arterias, que eran los estrógenos. Entonces,
Lamentablemente esto la mujer no lo sabe. Sabe que en nuestro país la Asociación Argentina de Cardiología hizo un estudio para ver cuál piensa la mujer que es la principal causa de muerte en nuestro país, y todas creen que son las enfermedades oncológicas. Sin embargo, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, el problema está que tiene mucha prensa esos síntomas, pero no tienen prensa todo esto que les acabo de decir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cómo vamos a compensar en esta mujer que está atravesando este climaterio para que no le pase todo esto? O que lo pase, que sea el menor deterioro de su organismo. Alimentación y ejercicio, ¿sí? Siempre lo mismo. Ahora, ¿cómo estamos en ejercicio en nuestro país? Porque la recomendación esta de 150 minutos de actividad de intensidad moderada, que yo la critico mucho porque no sé para quién está, a quién está indicado esto, no se cumple. Yo escuchaba la primera charla de Sebastián y digo, qué interesante, pero lo que pasa es que están viendo mujeres deportistas. La realidad es que en nuestro país el 65% de las personas no hace actividad física o hace actividad física insuficiente. Miren cómo las estadísticas lo han mostrado, ¿sí? Lamentablemente, nosotros estamos dentro de los 20 países más sedentarios del mundo. No somos un país recontra deportista, ¿sí? Lamentablemente tenemos esto, tenemos una gran población de deportistas, eso no hay duda. Nuestras indicaciones de actividad física como médicos, hagamos mea culpa, han sido un desastre. Nosotros le hemos dicho a la gente que camine para consolidar la estructura ósea, cuando sabemos nosotros que la caminata no es un estímulo osteogénico para los huesos, ¿sí? O sea, hemos dicho que saquen a pasear al perro, anda todo el mundo con este reloj que tiene muy poco sentido, ¿sí? Contando los 1000 pasos, no importa si los hacen salteados o todos juntos. O sea, nosotros no hemos sido precisos ni en la prescripción de actividad física y tampoco en la alimentación. Le hemos cambiado la pirámide, que era un desastre, por un plato que es bastante parecido y un montón de cosas. Y el desconcierto es, lógicamente, que se va a manifestar en esto. La cantidad de sobrepeso, obesidad de nuestra población, 6 de cada 10. Ahora, tal vez en lo que más nos estamos equivocando es pensar que esta mujer que tuvo todos estos cambios responde igual que antes a cualquier cosa, al ejercicio o a la alimentación. O sea, la pérdida de masa muscular ósea no empieza en la menopausia, se profundiza ahí. Pero todos estos cambios están produciéndose en la mujer silenciosamente. No obstante, en medicina siempre tratamos de encontrar el remedio mágico. Tratamos de decir, bueno, esto tienen que hacer todos, 150 minutos de caminatas para todo el mundo. Y desconocemos un principio básico, que es el estado fisiológico. ¿De qué depende la respuesta en un organismo a un estímulo de ejercicio? Depende de factores genéticos, de las características del estímulo, si trabajo fuerza o aeróbico. Del medio, depende de la temperatura, el músculo responde distinto. Pero el determinante más importante de una respuesta es precisamente el estado fisiológico. Se los explico fácil. Cuando yo empecé a estudiar fisiología del ejercicio, a mí me enseñaron esto. ¿Se acuerdan? ATP-PC, glucolítico y aeróbico, ¿sí? Esto que estudiamos todos. Bien, este gráfico que está ahí fue hecho en 5 ciclistas de élite. Ese gráfico que está allá es de 5 ciclistas de élite. ¿Qué pasó? Cuando se empezó a estudiar ese corredor de ahí contra este, se vio, por ejemplo, que el que está a la derecha tenía, haciendo el mismo ejercicio, 3 veces menos oxidación de grasas que el deportista de élite. Y una persona sedentaria, haciendo la misma actividad, tiene 17 veces menos oxidación de grasas que un deportista de élite. O sea que la condición del paciente determina la respuesta. Y esta mujer que cambió tanto, ¿responderá al ejercicio de la misma manera? Miren, les muestro un trabajo, un metaanálisis que me pareció... espérenme, antes que eso, déjenme mostrarles algo. Ese gráfico es el de élite, ese gráfico que está ahí es el sistema energético de esta mujer. Miren los cambios que hay. No podemos indicar la misma actividad, ¿sí? La condición fisiológica determina la respuesta. O sea que hay un principio de entrenamiento, que es el principio de individualidad. Según cómo está mi paciente, yo indico. Esto no se entiende. Este estudio demostró que el entrenamiento de HIIT, que ahora hace todo el mundo, sirve para la premenopausia, pero no responde la mujer después de la menopausia con esto.
O sea, cambió la situación fisiológica, por supuesto que responde distinto o no responde a esto. Sin embargo, hacen todo el mundo hit en la misma clase. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que esto les impacta a ustedes seriamente. El primero es que nuestros chicos están alcanzando un pico de masa ósea extraordinariamente baja, porque no la están trabajando. Tenemos que alcanzar el pico de masa ósea a los 30 años y cada vez está más bajo lo que estamos consiguiendo. Por otro lado, hay un estado en el climaterio de inflamación. Hay un sedentarismo, como les mostré, y un aporte de nutrientes que es realmente malo, no adecuado para esta situación. O sea que en la naturaleza no hay premios ni castigos, solamente hay consecuencias. A mí esta frase me encanta, porque después de todo lo que yo les conté, nadie se va a extrañar si vemos las estadísticas, que de cada 4 mujeres en Argentina, 2 tienen osteopenia, 1 tiene osteoporosis y 1 sola tiene densidad normal. Estamos desatendiendo todas estas cosas. 1 tendrá una fractura osteoporótica después de los 50, el 50% de esa fractura será de columna, aunque solamente diagnosticamos el 30% de la fractura osteoporótica, el resto se pasa. Y el 20% va a tener otra fractura. Este dato de 34.000 fracturas osteoporóticas de cadera es del año 2009, no hay actualizado, ¿sí? O sea, imagínense que esto debe haber subido. Esta situación no se puede revertir sin alimentación adecuada, ni se va a revertir sin la actividad física adecuada. Lo que primero tenemos que entender es que si queremos intervenir sobre una variable en el cuerpo, primero tengo que conocer el estado, ¿sí? Cuando nosotros queremos conocer el estado de los huesos, en general miramos eso, la densidad ósea. Pero un hueso, pónganse dentro de una vértebra, tiene trabéculas, columnas y tiene material, mineral. La densitometría lo que está mirando es precisamente esa densidad. Cuando nosotros queremos saber cómo están las trabéculas, las columnas, pedimos el TBS, ¿sí? El score de riesgo trabecular. En general solamente se mira aquello y esto no se pide. Entonces podemos tener una buena mineralización, pero mala calidad de trabéculas. Este hueso arquitectónicamente no va a ser bueno. Pero ¿cuál es la indicación habitual? Ustedes van a ver que hay un médico que ve que tiene una paciente que tiene osteopenia, lo primero que sale decirle al paciente tiene que consumir más calcio. Y entonces hay que consumir 2 yogures por día, 3 yogures por día. Tengan en cuenta que el requerimiento de la mujer es de 1.200 miligramos de calcio por día. Y en Argentina la ingesta promedio de calcio es 500 miligramos de calcio, ¿sí? Por día. Ahora, miren ustedes qué pasa. Si nosotros solamente pensamos en calcio, estamos viendo una pequeña porción del problema. Perdón. Esta es la distribución de los países, cuánto calcio ingieren por día, ¿sí? Miren, Argentina está en la mitad, tenemos 500. Pero China, India también ingieren 500. Ahora, hay países como Noruega, Suecia, que sí ingieren los 1.200 miligramos, ¿sí? Ahora, miren ustedes ¿cómo están los países con respecto a las fracturas osteoporóticas de cadera? Y van a ver que Noruega, Dinamarca, tienen mucho más que China, que India, que ingieren la mitad de calcio por día. ¿Qué está queriendo decir esto? Que el calcio es solamente un elemento. Cuando nosotros queremos pensar en salud ósea y desde el punto de vista nutricional, nosotros tenemos que tener en cuenta en una paciente todos estos elementos que son los que determinan la salud de los huesos. Si nos preocupamos solamente por ingerir un yogur por día, dejamos casi todo el resto fuera. Por lo tanto, nuestra indicación de alimentación es mala. No decimos lo suficientemente fuerte que nuestras pacientes veganas van a tener osteoporosis y fracturas osteoporóticas porque está demostrado que sus huesos tienen mala calidad, no se lo decimos. Las que no están controladas, ¿no? Las que no están suplementadas. Parece que la mujer decide ser ovo-lacto vegetariana o vegana y no le contamos estas consecuencias. Les decía que la eficacia competitiva del hueso depende mucho más de las trabéculas, de los pilares, que del mineral. Sin embargo, si yo tengo una osteoporosis, tengo deteriorada las trabéculas, la arquitectura, y además tengo poco calcio y pocos minerales en ese hueso,
y mi tratamiento es solamente darle mineral, yo voy a formar más hueso, pero de calidad mala si no fabriqué columnas. La única forma de fabricar columnas en el hueso es poner un estímulo de ejercicio que genere el estímulo del osteocito para que el osteocito genere esas trabéculas según... Pero le invoco. Ahora sí. Según una orientación. Los problemas de la bipedestación no están resueltos. No es casualidad que las fracturas osteoporóticas se producen en cadera, en columna, en húmero, muñeca. ¿Por qué? Porque son los huesos que más cambiaron desde que pasamos de la cuadrupedia a ser bípedos. Ahora, esos lugares necesitan estímulos porque el cuerpo va a fabricar trabéculas en esas zonas si tienen estímulos. El estímulo que necesitaría esta mujer para que este hueso esté sano, y nuestra indicación debería decir, mire, usted tiene, pero no la invoco, usted tiene que hacer entrenamiento aeróbico porque las mioquinas que genera el músculo van a actuar sobre el hueso. Cuando hacen actividad aeróbica se generan ciertas mioquinas, ¿sí? Entre ellas la iricina que actúa en el hueso y activa la producción de hueso a los osteoblastos. Va a tener que hacer actividad de fuerza porque no solamente el impacto genera que el hueso forme más trabéculas, también la tracción, también la torsión. El estímulo de fuerza es precisamente eso. Esta mujer va a tener que trabajar la zona media, precisamente ¿por qué? Porque el problema lo va a tener a nivel de columna. Si tiene una buena cincha abdominal lo va a proteger. Va a tener que hacer los ejercicios de suelo pélvico porque parece ser que no le explicamos lo suficiente que los músculos del suelo pélvico son músculos estriados, se entrenan, ¿sí? El tema de la incontinencia que puede llegar a tener es un problema que no se entrenaron estos músculos, no que el problema es que no funcionan, hay que entrenarlos. Y por último, tenemos que trabajar las cadenas miofaciales. La cifosis que se va generando por las 8 horas de computación, si no está trabajada, va a poner precisamente el riesgo entre la dorsal 2 y lumbar 1, que es el principal lugar donde se produce la fractura osteoporótica en la mujer más adelante. No le explicamos adecuadamente que caminar no sirve para consolidar la estructura ósea. No estamos diciendo que la natación no sirve para su estructura ósea, no es estímulo, ni estamos diciendo que el ciclismo tampoco genera un estímulo osteogénico en la columna, aunque tenemos todos estos estudios que los han demostrado, ¿sí? Bien, y cuando le indicamos fuerza, tenemos que ser precisos porque sabemos cuál es el estímulo que le tenemos que dar a la mujer para que el hueso responda. Esto está recontra bien estudiado. Las cargas, la frecuencia, la intensidad que tiene que trabajar, se estudió. Menos que esta intensidad no responde. Yo muchas veces veo que están trabajando con una pesita de 1 kilo haciendo repeticiones. No responde el músculo, no alcanza, tiene que ser alta la intensidad. Les decía que lamentablemente el problema no sale de abajo porque nuestros chicos solamente el 5%, 1 de cada 5 chicos tiene la actividad que corresponde, ¿sí? Y entonces no hay carga suficiente, no hay impacto, no hay tracción, no hay torsión. Está mal lo que pensábamos que cuanto más gordito los huesos son más duros. Hoy sabemos que en la obesidad infantil los huesos están altamente deteriorados, no son más duros aunque reciben más carga, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de llegar a los 30 años con una estructura porque después se va a ir perdiendo. Y por supuesto que de cómo nosotros vamos a lo largo de la vida dependerá si ese hueso va a tener esa densidad o si ese hueso va a estar así después de esta menopausia y durante el climaterio. Este periodo, el climaterio, es clave. Este periodo es donde va a determinar la calidad de hueso que tiene, la calidad de músculo, y depende precisamente de lo que hacen. En general, la mujer entre los 30 y los 50 no hace actividad física, hace dietas porque ve que engorda y hace cualquier dieta, no aporta lo que tiene que aportar, y después nosotros pedimos la primera densitometría después de la menopausia, o sea, llegamos
10 años, 7 años, 8 años tarde, y tenemos que tratar de trabajar sobre un hueso que ya está deteriorado y un músculo que se perdió, ¿sí? Y esa frase, el músculo tiene memoria, que yo la escucho mucho, sí, mientras no se haya perdido el músculo, porque si se perdió no tiene más memoria, ¿no? Bien, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que hay, entre los principios de entrenamiento hay uno más que falta, y es el principio del tiempo oportuno. El tiempo oportuno es este, es el climaterio. Después, lamentablemente, se nos va el tren y es mucho más difícil. Así que lo que quería transmitirles con esto es que no estamos indicando bien, tenemos que corregirlo, tenemos que avisarle a nuestras mujeres que están en un serio riesgo, que van a vivir la tercera parte de su vida, dependiendo de lo que hagan acá, con buena calidad de vida o con problemas en sus músculos, en sus huesos y en su salud, ¿sí? Así que, bien, espero que haya podido transmitir la idea. Les agradezco. No sé si quedó alguna pregunta antes que Alejandro se vaya del estrado. ¿Tiene alguna pregunta para hacerle? No. Bueno, vamos a seguir con una presentación a miembro titular. Facundo Segura nos va a presentar un trabajo novedoso que es algo del avance que está habiendo en la medicina con lo que es la inteligencia artificial y cómo es la aplicación puntualmente en un área como es la traumatología del deporte. Bueno, muchas gracias a la comisión directiva por darme la oportunidad de presentar el trabajo. Es un trabajo también que estamos desarrollando nosotros sobre inteligencia artificial en la evaluación del riesgo de la tendinopatía rotuliana en los jugadores de básquet. Ya sabemos que la tendinopatía rotuliana es una lesión degenerativa, dolorosa del tendón, producto del microtraumatismo repetido crónico, con degeneración y desorganización de las fibras de colágeno, el aumento de la sustancia fundamental mucoide y la proliferación de los fibroblastos. Además, sabiendo ya que es una patología de una condición muy frecuente, con tasas reportadas de hasta 40-45%, sobre todo en los deportes de salto, el vóley con una mayor prevalencia sobre el básquetbol y con una mayor prevalencia en hombres que mujeres, y además una patología que todos los estudios muestran que cuando aparece genera en los deportistas un reposo deportivo muy prolongado y más del 50% se asocia también al retiro de la actividad deportiva. En la clínica tenemos el dolor y la sensibilidad focal en el polo inferior, a veces en la inserción distal en el tendón de la tuberosidad anterior de la tibia. Es un dolor que está relacionado con la carga, que aumenta con el ejercicio y con la actividad deportiva, y es un dolor también que suele progresar desde leve a moderado a severo de acuerdo al momento en el deporte o en la vida del deportista que esta lesión aparezca. Obviamente, ¿qué herramientas tenemos clínicas también para diagnosticarlo? El cuestionario VISA-P, que evalúa, es útil para clasificar la gravedad y el seguimiento, y es un criterio común que un resultado menor de 80 puntos nos diga que ese paciente tiene una tendinopatía rotuliana sintomática. La prueba de Single Leg Decline Squat, que provoca dolor y permite muchas veces o a veces evaluar la ubicación y la extensión, y la ecografía del tendón rotuliano, que es un soporte diagnóstico que es complementario, que nos permite, como hallazgo solemos ver alguna zona hipoecoica en el tendón, con algún engrosamiento o alguna neovascularización, y el mayor diámetro antero-posterior del tendón rotuliano en algunos trabajos habla sobre un mayor o con más dolor o menor función del deportista cuando este es mayor a 5 milímetros. Y obviamente estas anomalías muchas veces son marcadores del riesgo futuro en los deportistas. Y obviamente esta manifestación y los métodos clínicos convencionales a veces pueden tener una sensibilidad limitada para predecir casos que sean asintomáticos o subclínicos, y puede ser que la eficiencia también de los métodos diagnósticos y del tratamiento sea incierta. Por eso es muy importante en estos deportistas llegar antes, la prevención, para evitar justamente la progresión de la lesión y minimizar el tiempo de inactividad de los atletas. Por eso la prevención efectiva en estos casos exige que nos anticipemos y que combinemos múltiples factores de riesgo en estos deportistas, que son la carga, la técnica y obviamente la estructura y funcionalidad que puede tener ese tendón, y esto muchas veces puede superar esa capacidad que tenemos nosotros de análisis clínico aislado de alguno de todos estos factores. Por eso en la inteligencia artificial, el machine learning,
permite detectar patrones complejos o ocultos, justamente integrando todo esto, todo lo que son datos clínicos, imagenológicos y funcionales, y puede predecir el riesgo antes de que la lesión esta limite la carrera del deportista y obviamente optimizando la prevención personalizada. ¿Qué es el Machine Learning? Es uno de los campos de la inteligencia artificial. Son una serie de, o se define como los algoritmos matemáticos entrenados con datos, sobre todo con un gran volumen de datos, que hacen posible justamente la imitación del comportamiento humano, o sea, es imitar el cerebro o el pensamiento nuestro a través de algoritmos matemáticos entrenados con los datos que nosotros recolectamos. Ya ha demostrado esto en los últimos trabajos, en los últimos años, el Machine Learning, resultados positivos en el diagnóstico de enfermedades y en la evaluación de distintos tratamientos. Obviamente también ha demostrado alta precisión en la detección de anomalías tendinosas mediante estudios de imágenes, sobre todo de resonancia magnética nuclear, y puede predecir con precisión la tendinopatía de los atletas, tanto en élite como en deportistas de no élite. Por eso, el objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar justamente un modelo matemático de Machine Learning que permita predecir la probabilidad de la tendinopatía rotuliana en deportistas de alto rendimiento de básquetbol utilizando variables antropométricas, biomecánicas y clínicas. Y en esto nosotros nuestro trabajo lo dividimos en dos etapas. El análisis, obviamente, de todos los datos que hicimos de los deportistas y luego con esa gran cantidad de datos poder desarrollar o ver si podemos desarrollar un modelo matemático que justamente nos ayude en el diagnóstico de esta patología. Para eso evaluamos 81 jugadores, 162 rodillas. Esto lo hicimos durante la pretemporada del año pasado. De los 6 clubes que tenemos 7 clubes de Córdoba, conseguimos poder hacerlo sobre 6 clubes con datos demográficos, deportivos, los factores clínicos, imagenológicos y factores funcionales. De cada uno de los deportistas tomamos la edad, altura, peso, índice de masa corporal, posición del campo, años como profesional, horas de entrenamiento, el score visa, la escala visual analógica y además el diámetro del tendón rotuliano antero-posterior a 10 milímetros y a 5 milímetros del polo distal de la rótula. Eso lo tomamos de algunos trabajos científicos que muestran justamente cómo tomar estas medidas a 5 y a 10 milímetros para evaluar el diámetro antero-posterior del tendón rotuliano. Así que todos estos datos fueron recolectados y lo hicimos en nuestros deportistas de básquetbol. Cuando hacemos el análisis de los resultados, los dividimos de acuerdo a la posición en el campo de juego. Obviamente tenemos ahí todos los resultados y ya cuando vemos inicialmente nuestro análisis inicial, vemos que por ahí los jugadores que juegan de número 4 de ala pivot pueden ser los más afectados justamente por esto. En base a estos resultados iniciales que tenemos, estos resultados en números, aplicamos nuestro primer algoritmo matemático que se denomina K-means, así lo denomina la literatura, y donde buscamos una relación entre estas dos variables, ¿no? el score visa y la escala visual analógica, y cuando aplicamos el modelo matemático vemos que claramente nos lo divide en 3 clústeres o en 3 grupos. El algoritmo justamente lo que hace es agrupar los datos en categorías similares, elige, o nosotros podemos elegir la cantidad que querramos de grupos que se formen, en este caso elegimos nosotros 3 grupos, el algoritmo analiza los datos y los separa en grupos según las similitudes que tengan, y los datos se van reorganizando hasta encontrar justamente esta mejor clasificación posible. En este caso, de acuerdo al valor que tenía esta relación entre el score visa y la escala visual analógica, nos dividió en 3 clústeres como sintomático, en riesgo o los asintomáticos, y con ese valor de relación de score visa en cada uno de los grupos. Así teníamos los pacientes distribuidos, el 60% de nuestros pacientes eran asintomáticos, sintomáticos aquellos que tenían un score con ese valor que mostraba anteriormente del 16%, y en riesgo pacientes que tenían un porcentaje del 23,6% de nuestros pacientes se encontraban en riesgo teóricamente de poder tener o desarrollar una tendinopatía rotuliana durante la temporada. En este análisis que hicimos inicial de los pacientes vimos que la posición más afectada era el ala pivot, probablemente por las condiciones de juego que tiene este jugador, que combina la potencia de un interno con la movilidad del alero y que probablemente sea el que mayor carga tiene sobre sus rodillas. Y después aquellos pacientes que estaban en riesgo podían ser o eran en nuestros resultados el base y el ayuda base, que son probablemente los jugadores a los que le solicitamos al preparador físico, al kinesiólogo, hacer ejercicios preventivos durante la temporada, justamente para evitar esta lesión.
Para nosotros el índice de masa corporal no fue un factor determinante en la tendinopatía rotuliana, como muestran algunos datos de la literatura, y sí lo fue la ecografía cuando le hacíamos en el diámetro, cuando evaluamos el diámetro antero-posterior a los 5 milímetros y a los 10 milímetros, teniendo un resultado con estadística significativa entre aquellos pacientes sintomáticos y asintomáticos, sobre todo que jugaban en la posición de pivot, y lo mismo nos pasaba cuando evaluamos la ecografía a 10 milímetros del tendón rotuliano, entre el alero y el pivot, también existían en ellos diferencias significativas al analizar nuestros datos. Cuando realizamos la prueba estadística, todos los jugadores sintomáticos presentaron valores significativamente más altos del diámetro a 5 milímetros y a 10 milímetros en comparación con los asintomáticos, lo que sugiere que justamente que estos valores altos en la evaluación ecográfica pueden estar relacionados con la sintomatología de la tendinopatía. En nuestros datos se estableció un punto de corte de 5.39 milímetros a aquellos jugadores que tenían mayor probabilidad de ser asintomáticos, lo mismo que en el punto de corte en la distribución de la evaluación del diámetro antero-posterior del tendón a 10 milímetros en aquellos pacientes que tenían un valor de más de 4.88 milímetros. En esta conclusión inicial que hicimos de nuestro trabajo, teníamos una prevalencia, perdón, el número son del 16%, el índice de masa corporal no fue un factor determinante, así como el Single Leg Decline Squat, y la posición más afectada, según el VISA y la escala visual analógica, fue el ala pivot, y con la ecografía la posición más afectada fueron los ayuda base y los pivots, sugiriendo que estos jugadores o en esta posición tenían una mayor carga sobre el tendón rotuliano. Ahora, con esta gran cantidad de datos que teníamos y ayudados por los lenguajes hoy de programación que son muy útiles, este es un lenguaje de programación que se llama Python y que con una sola línea de código nos permite en ese momento tener todos estos datos que tenemos de nuestros jugadores, que para nosotros son grandes volúmenes de datos y por ahí para el ojo humano hay cosas que se nos pueden escapar, por eso estos modelos matemáticos nos pueden ayudar a encontrar patrones que probablemente en otra situación pasen desapercibidos. Nosotros aplicamos el modelo que seleccionamos, se llama el modelo Random Forest, que es el de arriba, son 3 modelos los que utilizamos o lo que aplicamos en este caso. Como ven ahí, el mejor modelo en la precisión conjunta en la precisión del conjunto de prueba, que es el conjunto. Los datos de prueba son los datos que un sistema de inteligencia artificial no ve. La inteligencia artificial aprende con los datos o los divide en su actividad matemática que hacen en valores de entrenamiento y testeo. Los de entrenamiento son los que usa para buscar cuál es el mejor modelo, cuáles son los mejores datos, justamente para lograr un resultado, y los de testeo son aquellos valores que nunca ve y que los usa justamente de prueba para saber si está haciendo justamente las cosas bien. Cuando ven acá el valor de testeo, el mejor de todos es este algoritmo que se llama XGBoost, que es un algoritmo que se usa mucho en clasificación cuando se usan estos modelos matemáticos, pero el modelo ese que ven ahí, que se llama Random Forest, utiliza lo que se llaman los árboles de decisión, que ahora vamos a ver cómo trabajan. Tiene una pequeña, menor precisión, pero es un modelo matemático que es justamente mucho más fácil de interpretar clínicamente para nosotros también. Nosotros obtuvimos, cuando hicimos el análisis de los resultados, una precisión de más del 97%, con una sensibilidad del 93%, lo que para nosotros fue un modelo que tenía una alta precisión global, indicando que el modelo clasifica correctamente la mayoría de los casos, con una sensibilidad que es relativamente más baja, sobre todo para clasificar a aquellos pacientes que estaban en medio, clasificados por nosotros como pacientes en riesgo, lo que sugiere que algunos casos de los pacientes que están en riesgo podrían ser clasificados erróneamente, que en este caso los clasificaba como asintomáticos, pero para clasificar sintomático y asintomático tenía el modelo una gran precisión y una gran sensibilidad. Y esto probablemente sea debido a la poca cantidad de datos, o sea, mientras todos estos modelos uno los nutra con la mayor cantidad de datos y números posibles, probablemente estos números mejoren todavía mucho más. Cuando hacemos también este análisis matemático, la inteligencia artificial permite saber o nos permite saber a nosotros a partir de qué características son las que utiliza para ver cuánto contribuye cada variable a la predicción del modelo, y en este caso las variables que más contribuían a tener un mejor modelo era el score, obviamente, el score VISA, la escala visual analógica,
El single leg squat por ahí es un valor matemático que en esto no tenía tanta utilidad, pero sí las horas semanales de entrenamiento y el diámetro antero-posterior que tenía el tendón rotuliano a 10 milímetros es lo que utilizaba el modelo para lograr los resultados que vimos anteriormente. Cuando sacamos, para intentar ver si el score VISA tenía una cierta importancia en esto o no, cuando lo sacamos, cuando evaluamos los modelos sin el score VISA, vemos que ambos modelos, los mejores que funcionaban, que era el Random Model, el Random Forest y el XGBoost, eran los más afectados justamente por la eliminación del score VISA, por lo que sin duda es la variable más influyente en la predicción de la tendinopatía rotuliana. ¿Cómo funciona un árbol de decisión? Es justamente una herramienta de inteligencia artificial que aprende, como veían recién, a partir de los datos clínicos. Esto es cómo funciona un árbol de decisión. Funciona básicamente como funciona muchas veces el cerebro nuestro, ¿no? Como un protocolo clínico automatizado que empieza desde la parte de más arriba, lo que se denomina un nodo raíz, que es el que está en la parte superior, y se va haciendo este modelo preguntas clínicas simples en cada una de estas ramas que van viendo que va bajando este árbol, y a partir de esta respuesta el paciente justamente va avanzando por las distintas rutas, llegando a una clasificación final. En este caso, ¿cómo lo hace? A través de un verdadero o falso con ese dato clínico que va evaluando de acuerdo a los datos y a la forma en que aprendió este modelo de inteligencia artificial. Este es un caso clínico que nosotros como evaluamos o como hicimos todo esto en pretemporada para tener una validación externa y ver si nuestro modelo realmente funciona correctamente. Hoy la validación externa lo estamos haciendo con los jugadores en pretemporada, los que están haciendo sobre todo los de la Liga Federal, que están en la pretemporada antes de empezar el torneo federal. Este es un paciente que al hacer la evaluación vimos que su diámetro antero-posterior del tendón rotuliano era de 5.2, tenía un score VISA de 81, tenía 14 horas de entrenamiento semanales, 1.90 y el single leg squat, que en este caso el 0.7 significa que era un valor positivo. Y lo fuimos haciendo pasar, como les mostraba recién el árbol de decisión, por todas estas ramas que tiene el árbol, y cuando vemos que tenía un diámetro antero-posterior menor a 6.11, que es lo que determina el modelo para poder decirnos si este paciente es sintomático o no sintomático, en este verdadero o falso, como tenía menos de 5.2, pasa a la otra rama. Cuando vemos que cuando el árbol le pregunta si tiene más de 5.1 de diámetro del tendón rotuliano, en ese caso es falso, pasa a evaluar el score. Como el score VISA en este caso es menor de 83, que es lo que pregunta el modelo si realmente ese jugador tiene, lo clasifica en este caso, por ahí no se ve bien el árbol, pero los naranjas son los asintomáticos, los violetas son los sintomáticos y los verdes son los jugadores a los que consideren riesgo. Con todos estos datos, con estos 3 datos simples, el modelo ya lo clasifica como un jugador sintomático que puede llegar a tener problemas, que tiene dolor de la rodilla de acuerdo al analizado en su análisis matemático que hizo. Entonces, para nosotros, en este caso clínico que estamos utilizando hoy, este paciente es un paciente que es sintomático en cuanto a su tendinopatía rotuliana. Nuestro modelo alcanzó para nosotros un rendimiento excelente, este modelo Random Forest, utilizando variables que para nosotros o para los que hacemos el análisis de los jugadores pretemporada son accesibles y relevantes, como el score VISA o como la ecografía. Es una herramienta que nos permite estratificar de manera temprana el riesgo de estos pacientes con un potencial para mejorar justamente la prevención de deportistas en alto rendimiento. La inclusión justamente del árbol de decisión es clínicamente para nosotros muy interpretable y favorece su implementación en entornos reales cuando estamos trabajando nosotros con deportistas de campo. Hay que tener en cuenta que es un trabajo realizado en pretemporada. Probablemente el tendón rotuliano durante la temporada sufra distintos cambios, por eso esto tiene que ser aplicado en nuestro criterio pretemporada y no durante la temporada, porque puede dar valores alterados. Y obviamente las limitaciones de nuestro trabajo es que no tiene una validación externa, hoy la estamos haciendo justamente con los primeros deportistas. Obviamente acá solamente analizamos jugadores de básquet masculino. Hoy en esta reunión me parece que es útil sería esto también extenderlo al básquet femenino también y a otros deportes de salto como el vóley también masculino y femenino. Y obviamente necesitamos en esto un mayor volumen de datos, que esto más que todo es un llamado a colaborar entre todos para ver si justamente estos modelos pueden mejorar a futuro. Como conclusión,
Para nosotros el score VISA y el diámetro del tendón rotuliano en la ecografía fueron las variables más relevantes en nuestro modelo de inteligencia artificial, confirmando la importancia en la evaluación del riesgo de la tendinopatía rotuliana. El árbol de decisión proporciona una herramienta que es visual e interpretativa, permitiendo comprender mejor cómo cada variable influye en la clasificación de los jugadores. Estos modelos ayudan en la toma de decisiones clínicas y en el desarrollo de las estrategias de prevención en atletas de alto rendimiento, y creo que hoy la integración de la inteligencia artificial en la evaluación de lesiones deportivas representa justamente una nueva era en la medicina predictiva, sobre todo, con aplicaciones que pueden ser prometedoras en este caso para mejorar la prevención y el tratamiento de patologías musculoesqueléticas. Bueno, y muchas gracias de vuelta a la comisión por la aceptación del trabajo. Bueno, Facundo, como integrante de la comisión, fue un placer leer el trabajo. La verdad que te felicito porque es un trabajo novedoso, es un trabajo que pone en tela de juicio algunos criterios que por ahí uno tiene de antemano de lo que es inteligencia artificial, que es difícil de usar, que es algo que por ahí viene a reemplazar muchas veces lo que es el ojo humano, y que uno lo que hace clínica, que está con el deportista, por ahí le cuesta usar todos estos datos que en lo que es el deporte de élite y sobre todo en los deportes competitivos, cada vez hay un montón de datos, de GPS, de todo, pero no se sabe mucho cómo usarlo. Y en este trabajo nos muestra una herramienta de cómo empezar a utilizar esto para que el deportista prevenga este tipo de cuadros, sobre todo en deporte de salto. La tendinopatía rotuliana es notablemente frecuente, y tratar de ver si con esas herramientas de prevención podemos llegar a mejorar la capacidad de estos deportistas para llegar al mejor nivel, y que eso nos va a repercutir en el rendimiento del equipo y seguramente en los logros de ese equipo. Yo creo que esto también va a ayudar para que se planifique mucho mejor lo que es el entrenamiento, sobre todo en los pacientes en riesgo. Se trate de hacer un trabajo en conjunto con lo que es el preparador físico, y que esto nos permita seguir creciendo y llevarlo y extrapolarlo a otros deportes y a otro tipo de lesiones, que también se puede llegar a usar este tipo de aprendizaje. Así que bueno, te felicito y muchas gracias por el trabajo. Y otra cosa importante, que este tipo de trabajos también nos enriquece como sociedad, porque tenemos la posibilidad hoy por hoy de ser parte de la RELAR, que es una publicación a nivel sudamericano, junto con la Asociación de Artroscopía, con el SLAR, que todos estos trabajos, la idea es tratar de llevarlos a esa revista para que siga nutriendo lo que es el conocimiento científico a nivel local e internacional. Así que te felicito. Bueno, vamos a seguir con la última charla. Sí, la última charla la va a dar la doctora Lady Hurtado. La doctora es especialista en cardiología clínica y nos va a hablar de la importancia de la evaluación cardiológica en las deportistas. Ella es integrante del staff de IMAT. Bueno, soy la doctora Lady Hurtado, como acaba de decir el doctor, y vamos a hablar un poco sobre lo que es la evaluación cardiovascular en las mujeres. Bueno, tenemos de que la muerte súbita asociada al ejercicio en la práctica deportiva tenemos que es un evento catastrófico y devastador, y generalmente genera mucho impacto a nivel social. Y se considera muerte súbita a cualquier acontecimiento que ocurre en las primeras horas del esfuerzo y hasta 24 horas después. Por lo tanto, nosotros como cardiólogos, la importancia es hacer una detención de los individuos con riesgo incrementado de muerte súbita. La evaluación cardiovascular previo a la participación deportiva es una estrategia que se usa habitualmente para evitar estos eventos a futuros. La incidencia de muerte súbita en atletas no es muy frecuente, pero tenemos de 1 en 50.000. En las mujeres es menos frecuente que en los hombres, y siendo de 1 en 20 la relación entre hombre y mujer pasado los 35 años. Bien, los eventos cardiovasculares habitualmente son inesperados, y muchas veces no se identifican en los screenings. Y la mayoría de los pacientes son asintomáticos hasta que ocurre un evento y uno ahí en ese momento se da cuenta que el paciente no tenía síntomas, porque por ahí era una paciente sedentaria que no hacía nada de actividad física y no podíamos nosotros saber que el paciente era un paciente con enfermedad coronaria previa. Generalmente en las mujeres
La causa de muerte súbita puede ser por canalopatías o enfermedades coronarias o estructurales del músculo cardíaco, como pueden ser miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía ritmogénica, y las hiponatremias pueden causar también lo que son muertes súbitas en las mujeres. Como todos sabemos, la enfermedad cardiovascular genera lo que es discapacidad, tanto en las mujeres como para cualquier persona. El ejercicio físico hay que recomendárselo a los pacientes. ¿Por qué? Porque a nivel cardiovascular también genera lo que son mejoras en lo que es la presión arterial, la resistencia a la insulina y el perfil lipídico. La OMS, o sea, escuché que el doctor habló un poco de esto. La recomendación de la OMS es hacer actividad física. ¿Cuál sería la recomendación? 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada y 75 semanales de intensidad alta. Es algo que a la práctica no lo vemos que los pacientes lo hagan. Pero bueno, uno siempre tiene que tratar de indicar lo que es lo que conviene a los pacientes para mejorar lo que es la salud cardiovascular. Hay que tener en cuenta que el ejercicio físico intenso, que sea mayor a 6 MET, puede incrementar también lo que es el riesgo de infartos y de muerte súbita. Y sobre todo en pacientes por ahí sedentarios, que no venían haciendo actividad física y que se desconoce que tienen enfermedades coronarias. Existen factores de riesgo que son factores de riesgo para toda la población, como puede ser la edad, la historia familiar de enfermedad cardíaca, la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y el síndrome metabólico y los trastornos del sueño. Esos son, como decir, los factores de riesgo que tiene la población en general. Pero ¿qué pasa? Existen algunos factores de riesgo que son más específicos para las mujeres y que algunos se pueden modificar, como son la hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipemia, obesidad, y algunos son emergentes de las mujeres que por ahí hacen parte de la evolución natural. O sea, las mujeres tienen que tener menarca, menopausia, o sea, todas son cuestiones fisiológicas que tienen que ocurrir y también generan factores de riesgo cardiovascular. El embarazo, a su vez, también podría desencadenar algo de fragilidad cardiovascular, que por ahí mucha gente la ignora, pero que puede predecir mujeres que por ahí en el embarazo tienen preeclampsia, eclampsia, que tienen algún grado de obesidad o dislipemia. Esto puede predecir a futuros eventos cardiovasculares. Por eso es importante por ahí un control cardiovascular, un control de la presión arterial, de los hábitos en las mujeres cuando están en embarazo para evitar por ahí eventos a futuros. Refiriéndome a los factores cardiovasculares emergentes de la mujer, tenemos, los emergentes son los factores psicosociales, la depresión, el estrés, las enfermedades autoinmunes, los tratamientos oncológicos, la contaminación ambiental también se considera como un factor de riesgo. Pero los factores asociados más a la mujer, tenemos de que la menopausia es un factor que puede desencadenar a futuro lo que es enfermedad cardiovascular, porque la bajada de estrógenos hace que la paciente tenga por ahí más sensibilidad a tener eventos cardiovasculares. O sea, el estrógeno, cuando una mujer está en etapa fértil, es como que tiene un efecto protector por tener lo que es esta parte hormonal. Esto conlleva a su vez a que la paciente pueda tener lo que es dislipemia, diabetes, síndromes metabólicos asociados a lo que es diabetes o síndrome de resistencia a la insulina, hipertensión arterial, y esto a la larga genera depresión. Los factores de riesgo únicos de la mujer, como dije anteriormente, bueno, la menarca, el síndrome de ovario poliquístico, que también puede estar asociado a dislipemia, a diabetes, la insuficiencia ovárica, la menopausia, las terapias hormonales, los trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional y los partos pretérminos son factores de riesgo que son únicos de la mujer y que pueden generar también lo que son eventos cardiovasculares a futuro. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Nosotros por ahí como médicos, cuando un paciente viene la paciente de edad moderada o la paciente que está perimenopáusica o en la etapa menopáusica, que quiere por ahí modificar sus hábitos, empezar a hacer actividad física, siempre uno trata de concientizar y educar a la paciente para hacer la actividad física. ¿Por qué? Porque esto ayuda también a mejorar la parte cardiovascular. Pero siempre tener en cuenta de que este paciente que por ahí nunca se hizo un control cardiológico, no sabemos si es dislipémica, no sabemos si la paciente por ahí puede tener enfermedad coronaria que no sabemos porque no tiene síntomas, porque no hace actividad física y lo podemos desencadenar en una prueba de esfuerzo que podamos hacer a futuro. Entonces, siempre educando a la paciente, pero nosotros el objetivo de hacer una evaluación cardiovascular es detectar anomalías cardiovasculares en riesgo que puedan provocar lo que es muertes súbitas en las mujeres. Y para prevenir estos eventos fatales, nosotros hacemos una evaluación cardiovascular.
que básicamente la evaluación cardiovascular es hacer un interrogatorio con un examen físico completo, que incluya lo que es un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, y en algunos casos podemos hacer algún estudio complementario si estos estudios aportan un dato positivo. Siempre en el interrogatorio es importante por ahí buscar o indagar un poquito sobre los antecedentes familiares de cardiopatías, ya sea cardiopatías congénitas, cardiopatías, miocardiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho, granulopatías o enfermedades de Chagas que pueden producir lo que es disfunción sistólica del VI o pueden producir también alteraciones a nivel de lo que es el músculo cardíaco. Generalmente también hay que recabar si el paciente tiene síntomas, porque a veces por ahí el paciente dice, sí, no hago actividad física, me ahogo un poquito cuando subo las escaleras, entonces hay que recabar todos esos síntomas. Si el paciente tiene por ahí disnea, que nos puede hacer pensar que el paciente tenga algún grado de falla diastólica, si tiene episodios sincopales, si tiene dolor precordial, siempre es importante, palpitaciones, indagar los síntomas que pueda tener nuestra paciente. Aparte también, sobre todo en las mujeres que hacen dieta, a ver si tienen también algún trastorno alimentario, si tienen osteoporosis, amenorrea. ¿Por qué? Porque los trastornos electrolíticos también pueden generar lo que son arritmias, que a veces las arritmias pueden ser fatales. Entonces es importante también indagar todos estos datos en el momento de hacer el interrogatorio del paciente. Cuando hacemos el electrocardiograma, generalmente nosotros a veces con un electrocardiograma basal nos aporta mucha información, porque podemos encontrar desde pacientes con alteraciones en el sistema de conducción o ondas T negativas que nos pueden hacer pensar que el paciente puede tener alguna secuela de infarto, o también podemos encontrar datos que por ahí son normales. Por ejemplo, una T negativa en B1 o B2 se considera como normal en una mujer, pero si vemos inversión de la onda T en zonas que indican regionalidad en el corazón, nosotros ahí nos hace pensar que esta paciente puede haber tenido un evento coronario o ondas Q patológicas, y entonces podemos ahondar con un estudio más profundo para chequear si realmente la paciente tiene enfermedad coronaria. Bien, generalmente la prueba que siempre hacemos a todos nuestros pacientes es la ergometría, que lo importante sería que esta prueba sea máxima. A veces los pacientes por ahí se detienen porque no hacen mucha actividad física y entonces la prueba termina siendo su máxima. Pero es importante porque esta prueba nos va a dar valores de pronóstico de enfermedad coronaria. Si la prueba de esfuerzo es positiva, nosotros como cardiólogo podemos hacer estudios complementarios y chequear si el paciente realmente tiene enfermedad coronaria. Aparte, no solo es la enfermedad coronaria la que evaluamos acá. Acá podemos evaluar la presencia de arritmias. Hay pacientes que tienen arritmias que se desencadenan en el esfuerzo y que probablemente son asintomáticas. Veo muchas mujeres que a veces van a la consulta y no se dan cuenta que tienen arritmia, le hacemos una ergometría y encontramos arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, que a veces pueden ser secundarias a todo lo hormonal o pueden ser también por miocardiopatías que por ahí no son conocidas, por miocarditis, que por ahí el paciente ni siquiera se ha dado cuenta que había tenido por ahí un episodio a nivel del músculo cardíaco, y entonces está bueno porque este estudio por ahí nos abre la puerta como para chequear alteraciones que por ahí el paciente desconocía. Bien, la ecografía del corazón, con lo que es el Doppler cardíaco, también aporta información bastante importante y es un estudio que por ahí en el laboratorio de ecografía lo encontramos frecuentemente, el paciente no tiene que estar irradiado, pero nosotros con un eco podemos mirar la función ventricular y definir por ahí si el paciente tiene alguna cardiopatía, sobre todo cardiopatía de disfunción sistólica, de hipertrofia. Entonces nos sirve para hacer un diagnóstico de un paciente con una miopatía hipertrófica, un paciente si tiene una secuela de infarto, ver enfermedades de la aorta, como dilatación de la aorta, que pueden estar asociados a síndrome de Marfan, si el paciente tiene aorta bicúspide, si el paciente tiene coartación de aorta, y en función a eso, derivar el paciente a lo que corresponda, al estudio que corresponda. El ecoestrés generalmente es para evaluar lo que es enfermedad coronaria. Cuando tenemos un paciente que ha tenido una prueba de esfuerzo positiva, es decir, una ergometría, que nosotros podemos pensar, ya sea porque hizo un infradesnivel del segmento ST, que este paciente puede tener enfermedad coronaria, hacemos esta prueba, que es un ecoestrés, que el paciente lo puede hacer con ejercicio, lo puede hacer también con dobutamina, depende de la condición física del paciente, y lo que nos va a arrojar o nos va a servir este estudio es para evidenciar la presencia de enfermedad coronaria, viendo el segmento del corazón que se contrae un poco menos, y en función a eso nosotros diríamos el paciente ya sea para una tomografía coronaria, si el paciente no tiene muchos factores de riesgo, o para un cateterismo cardíaco, y de esa manera evaluar lo que es la conducta terapéutica. Hay un estudio que por ahí... yo, por ejemplo, habitualmente se lo pido a las mujeres por arriba de los 40, 45 años, que es el
el estudio de los Doppler de vaso de cuello. ¿Qué pasa? Por ahí hay pacientes que por ahí no se hacen muchos controles de laboratorio y a veces está bueno por ahí indagar y buscar lo que es ateromatosis subclínica. Hay pacientes que no saben que tienen colesterol alto y nosotros con este estudio básicamente podemos evaluar lo que es la ateromatosis subclínica. Y esto por ahí nos sirve para evitar lo que son eventos cardiovasculares a futuro, porque si el paciente tiene ateromatosis subclínica, nosotros podemos evaluar lo que es el grado de dislipidemia que pueda tener este paciente y de esa manera poder tratarlo antes que este paciente a futuro tenga un evento coronario. Bueno, como dije anteriormente, la tomografía coronaria nos sirve a nosotros para ver lo que son anomalías congénitas, por ahí puentes intramusculares, vemos también lo que es el score de calcio, que es importante, por ahí si encontramos una paciente que por ahí tiene factores de riesgo leve, no tiene muchos factores de riesgo, le hacemos una tomografía coronaria y tenemos un score de calcio que es alto, esto nos hace pensar que esta paciente a futuro puede tener un evento coronario. Si este paciente por ahí, la prueba fue positiva, el score de calcio y la anatomía coronaria es normal, esto nos puede ayudar a descartar de que este paciente pueda tener enfermedad coronaria. O sea, lo utilizamos bastante en cardiología en función a si una prueba previa nos da positiva. Si una ergometría te da positiva y por ahí uno tiene duda de no pedir un estudio tan invasivo como es un cateterismo cardíaco, pedimos una tomografía coronaria y con este estudio podemos definir si el paciente realmente tiene enfermedad coronaria. Y la resonancia magnética en realidad la pedimos para buscar lo que es daño miocárdico. Paciente que por ahí uno sospecha en la presencia de que haya tenido una miocarditis o pacientes que tienen por ahí miocardiopatía hipertrófica y queremos mirar bien las paredes del corazón, es un estudio que se pide. Pero ¿qué pasa? Todos los estudios anteriores que mencioné son estudios que por ahí nos abren paso para nosotros saber a qué estudio podemos derivar el paciente para evaluar un poco la anatomía y para evaluar un poco lo que es el tratamiento a seguir. Bueno, lo que dije anteriormente, siempre la evaluación se empieza con el electro, la ergometría y el eco, y en función a eso se deriva el paciente, si las pruebas son positivas, a qué tipo de estudios realizar. Y si los estudios son normales, le damos el OK para la práctica deportiva y le firmamos el apto físico en el momento al paciente. Generalmente nosotros donde yo trabajo hacemos la evaluación cardiológica en el momento, se le hace al paciente la ecografía del corazón, se le hace la ergometría o el ecoestrés, en su defecto es un paciente por ahí por arriba de 45 años, le hacemos directamente un ecoestrés, un Doppler de vaso de cuello, y si en ese momento los estudios cardiológicos son normales, nosotros le damos el OK a la paciente o al paciente para que haga la práctica deportiva. Ahorita hay un montón de centros, sobre todo IMA también lo hace, que por ahí el paciente se acerca para hacerse directamente el apto físico y se le da el OK si está todo en orden. O sea, no tiene que pasar tipo por el clínico para hacerse una ergometría por un lado, un eco por un lado, sino que en 30, 40 minutos ya puede tener toda la evaluación cardiológica. Obviamente que si hay alguna alteración, bueno, se derivará con los estudios pertinentes. Bueno, en conclusiones, bueno, se recomienda, por supuesto, hacer actividad física, pero previo a la práctica deportiva es recomendable que el paciente, en este caso hablando de las mujeres, hagan una evaluación cardiológica previa para ver los factores de riesgo cardiovascular, ver si esos factores se pueden corregir, si el paciente tiene dislipemia, tratar la dislipemia, si el paciente es hipertenso, tratar la hipertensión, si encontramos algún grado de arritmia, tratar la arritmia y de esa manera el paciente puede hacer actividad física de una manera mucho más segura. La evaluación de los factores de riesgo es importante, sobre todo para evitar lo que son eventos cardiovasculares a futuro, y es importante también mirar todo el screening de los factores de riesgo del paciente y una evaluación periódica, que normalmente nosotros hacemos una evaluación anual y de esa manera el paciente por ahí cada año se acerca al consultorio a renovar lo que es el apto físico y si está en condiciones se le vuelve a firmar y si encontramos alguna alteración le explicamos cómo seguir en función a eso. Y bueno, y el centro donde trabajo es IMAT, entre otros centros, y acá hacemos todos estos estudios que mencioné anteriormente, estudios de Doppler, vaso de cuello, ergometría, ecoestrés y el apto físico. Generalmente los aptos físicos lo hacen a los clubes, donde va el personal y llevan los ecógrafos, el ergómetro y hacemos todo lo que es la evaluación cardiológica. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Leí. Estamos por cerrar la sesión. No sé si alguno tiene alguna pregunta para los expositores. Algo que le haya quedado la duda. Yo tengo una para vos, Alejandro. Vos hablas bien que en el climaterio, sobre todo en la mujer, hay que apuntar a lo que es el ejercicio físico, tratar de combinar el ejercicio físico de fuerza con un ejercicio aeróbico. ¿Qué le recomendás de ejercicio? Porque ahí entra un montón de cosas. Ya dijiste que el HIIT es bueno para el climaterio, pero no para la menopausia, pero
hay muchos que se ponen de moda, duran un ratito y nos traen mucha patología a nosotros los traumatólogos rápido, pero no le dan mucho beneficio. ¿Cómo lo encarás el tema de la indicación del ejercicio? Gracias. Bueno, a ver, es amplia la pregunta porque el tema es, uno, yo tengo que indicar actividad aeróbica. Entonces, dependiendo de la condición del paciente, de los antecedentes del paciente, elijo qué. Lo que tengo en claro es que trato de que traslade el peso del cuerpo para que tenga el estímulo de carga a sus huesos. La segunda cosa, si no puedo poner carga porque hay problemas de rodilla y qué sé yo, entonces pasamos al elíptico. No hay posibilidad de trabajar en el elíptico, pasamos a la bicicleta. No hay posibilidad de trabajar en la bicicleta, vamos al agua. Pero la condición aeróbica se puede trabajar así, priorizo la condición del paciente y determino hacia dónde la oriento. Con la fuerza pasa lo mismo. O sea, empezaremos a trabajar músculos pequeños que no involucren articulaciones si están complicadas, ¿sí? Y después iremos trabajando músculos más importantes, dependiendo de la situación del paciente. El problema de la fuerza es que en general ustedes no van a encontrar en un gimnasio un entrenador o un profe que conozca la situación del paciente y sepa cómo ponerle la carga. Eso no lo van a encontrar, ¿sí? La rutina no se la van a dar ellos. Por lo tanto, la rutina se la suelo dar yo. O sea, le indico cuál es la intensidad, cuáles son los grupos musculares que tiene que trabajar y la frecuencia semanal. Después le digo, ahora, con esto sí anda el profe, ¿está bien? Pero la indicación de fuerza es clave, ¿sí? Y la parte aeróbica también. Las dos tienen que estar de la mano. En mujeres, en el climaterio, el tema de trabajar la postura es muy, pero muy importante. Muy importante. Las cadenas miofaciales y las posturas en cierre son fáciles de diagnosticar para el ojo clínico, pero después la dejamos y le decimos que haga lo que quiera. Cuando vos dejás a una mujer durante el climaterio que elija la actividad, yo te digo qué hace. Va a pilates, ¿sí? Que es una actividad bárbara porque se hace acostado y es bastante cómoda. Tiene sus ventajas. El pilates fue inventado para rehabilitar columna. Después ahora lo transformamos en entrenamiento de fuerza. ¿Es buen ángulo para trabajar la fuerza los que trabajan pilates? No es muy buen ángulo, pero supongamos que estimulan la fuerza, pero aeróbicamente no hacen nada, ¿sí? Y después está el otro tema, contra el que uno todos los días tiene que trabajar, que son las creencias. O sea, la creencia de que, por ejemplo, cualquiera puede ir a un gimnasio y empezar a trabajar sin preparación previa. Entonces, cuando se enteran y circula la idea de que tienen que ir a trabajar fuerza, la mujer dice, hoy hay que trabajar fuerza, va y se mete en un gimnasio. Y en general después son pacientes de todos ustedes, porque el gimnasio lo que hace, si los ángulos de trabajo son malos, la postura es mala, es agudizar problemas que ya estaban, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera, esto no es para hacer propaganda a mi especialidad, pero la verdad es que la medicina deportiva tiene que estar tomando cartas en esto y orientar mejor a la mujer, porque si no, caen en manos de profe que no tienen la formación de esto. Y están en riesgo, más las que están osteoporóticas, ¿sí? Y que no lo saben, ¿sí? Así que un poco eso. Sí, lo que vos decís es cierto, es difícil indicar, hay que tratar de individualizarlo y sobre todo dónde la paciente va a tener un centro de confianza como para que realmente trabaje con las indicaciones que uno le da. Y viene otra pregunta de la mano que tiene que ver y que está muy de moda hoy, la suplementación, lo que es la suplementación, lo que es el colágeno, lo que es todos los suplementos que vienen. A ver qué opinión tenés de eso puntualmente, si sirve o no sirve. Bueno, ahí me metiste en un lío bárbaro porque el mundo es grande de suplementos, pero tocaste uno en particular que es especial, ¿sí? La respuesta sería, si vos me preguntás si existe evidencia científica que ingerir colágeno va a generar una mejoría en el colágeno articular, muscular, no hay evidencia.
¿sí? No hay evidencia. Además, no coincide con la lógica. Yo ingiero una molécula gigante que va a ser dividida en péptidos chiquitos y después hay que suponer que con eso el cuerpo va a formar el colágeno que yo quería. Esto sería como pensar, comas eso y va a tener más cerebro. ¿Está bien? Esto no se da así en el cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿qué se dice a favor? Bueno, si yo te doy todos los aminoácidos que necesitas para formarlo, a lo mejor lo formás. Bueno, ¿cómo hago entenderle que es para esta articulación? ¿Sí? Entonces, yo tengo un problema ético con el colágeno, que es, por un lado, yo científicamente no puedo demostrar que sirva, y no estoy convencido que sirva. Ahora, a mí me pasa, y no sé si les pasa a ustedes, yo tengo pacientes que no tengo nada para darle, porque tienen una artrosis terrible, y le digo, me dice, voy a tomar colágeno, y tome colágeno. Y vienen al mes y me dicen, sabe que estoy bárbaro. Y entonces, ¿cómo le voy a negar yo, por mi ignorancia científica, algo que por ahí le hace bien? Mal no le va a hacer, pero la verdad es que yo con el colágeno soy muy reticente. Ahora, sí usamos suplementos. En la mujer durante el climaterio usamos suplementos. La creatina la usamos mucho, ¿sí? La pérdida de masa muscular es grosera cuando no se entrena y por lo tanto la usamos. El efecto es extraordinario, es el mejor suplemento que hemos tenido en la historia y la respuesta con la mujer es muy buena y casi tan buena como con el hombre, ¿sí? Usamos aporte proteico. Hay muchas mujeres, las deportistas, que son trabajadoras y al mismo tiempo son deportistas. Entonces van a la mañana, entrenan, salen de ahí, no comen, se van a trabajar, vuelven a las 6. Entonces lo que tratamos de hacer es utilizar suplementos para que cubra el aporte proteico, ¿sí? Necesita la mujer durante el climaterio 1,2 gramos de proteínas por kilo de peso día, si no pierde músculo, ¿sí? Por lo tanto, ese aporte no lo va a hacer solamente con la cena, ¿sí? Por eso es que los suplementos los usamos, ¿sí? Bien, perfecto, Alejandro. Con respecto a la creatina, ¿vos te acordás cuando en la pretemporada Gimnasia y Esgrima tomaron creatina con Grigol, 19 desgarrado a la pretemporada y 21 desgarrado en Racing? ¿A dónde está el problema? ¿En la proporción? ¿Cuál es la dosis? Y a mí me pasó a atender jugadores de la selección que venían con creatina de Europa, todos con tendinopatías. Yo creo que era por el volumen de creatina que le daban. Le pasó a la Juve. Ganó la Copa de Europa y el otro año tuvo 10 rupturas de cruzado. Hay que buscar el criterio, eso es lo importante, la dosis. Claro, y también el otro tema es perdón, aislar la variable. O sea, si a mí yo tomo algo que me permite hacer un ejercicio y la recuperación para la próxima serie me la disminuye a la mitad, yo voy a hacer más trabajo en el mismo tiempo. Entonces, ¿el problema es la creatina o el problema es la carga de trabajo que me permite hacer? Es difícil aislar la variable ahí. Pero bueno, nosotros, la mayoría de los... Perdónenme, la mayoría de los estudios en trabajos de mujeres con y sin creatina en el trabajo muscular de 3 a 4 veces por semana, la diferencia es significativa, la mejoría es significativa. ¿Sí? Claro, evidentemente debe haber algún factor así. Bien, perfecto, Alejandro. Bueno, y ahí está la importancia de lo que es la medicina deportiva y cómo es importante trabajar en equipo. Nosotros como traumatólogo, la idea es tratar de tener el deportólogo, tener el cardiólogo que se especializa en eso, para tratar de que el criterio sea en conjunto y llevar al deportista a un rendimiento mayor. No sé si queda alguna otra pregunta. Sí. Ahí yo creo que tiene que privar el criterio nuestro de si sospechamos algo. O sea, si es una mujer deportista que se alimenta bien, no hay problema. La verdad es que uno puede esperar y estirarlo, no hay problema, ese hueso va a estar sano.
pero cuando tenés una mujer que hace 20 años que no hace nada, que su alimentación es mala y que tiene 46, 47 años, tiene irregularidades de más de 60 días en sus periodos, ya está en climaterio tardío, yo no voy a esperar a que porque menopausia es cuando se ha instalado 12 meses sin periodo. No voy a prolongar 1 año y medio, 2 años la densitometría porque por norma se pide después. Es más, en Argentina hay algunas instituciones que recomiendan no hacer la densitometría antes de los 65 años. ¿Está? ¿Por qué? Porque por trabajo estadístico, lo que sea. Pero yo creo que esa recomendación así general va a dejar muchas mujeres que van a evolucionar muy mal y es un problema tener una mujer de 50 años con osteoporosis. Es un problema muy serio porque tiene más de 30 años por delante con una calidad ósea que se va a fracturar. Y yo que hago fractura osteoporótica, les aseguro que una fractura osteoporótica vertebral es una situación dramática. Dramática porque va a venir la próxima dentro del año. Van a ver que va a estar la próxima. Y tenemos el problema que no se diagnostican. Hoy estábamos hablando acá, solamente el 30% de las fracturas osteoporóticas vertebrales se diagnostican en la guardia. ¿Sí? Que nosotros decíamos, bueno, mujer en perimenopausia o en menopausia que tiene un dolor entre dorsal 12 y lumbar 1, sospéchenla, pídanla la radiografía de perfil, porque con el 20% de acuñamiento ya tenemos la fractura osteoporótica. Y si no la detectamos ahí, dentro del año va a venir la otra. Y ahí tenemos un lío bárbaro cuando se establece esta cifosis dificilísima de tratar y con hueso que no tiene calidad. ¿Sí? Así que creo que va en el criterio. Yo no podría decir, a partir de los 50 hay que pedirla. Yo creo que hay que tener criterio, evaluar al paciente. El que ha recibido más de 3 meses de corticoides, esa mujer hay que pedirlo sí o sí, porque esa mujer tiene un problema serio a nivel óseo, ¿no? Así que, criterio. Te pregunto, ya que el nivel de vitamina D, Sí. sé que en laboratorio la suficiencia está arriba de 30, Sí. digamos, litros, en bioguardia, muchos hablan de esta arriba de 50 o 60. Sí, yo creo que sí. Sí, las funciones de la vitamina D al margen de la parte ósea, en la parte muscular, es muy importante. Y 30 sería el límite a partir del cual de ahí para abajo tenemos problemas. Tener arriba de 50 da una protección mucho mayor en hueso y músculo. Eso está muy bien demostrado. O sea, yo lo buscaría siempre. Bueno, creo que estamos. Les agradezco a todos por venir. Gracias. Así que nos esperamos la próxima. Los invitamos a todos para hacernos un poco grupal de siempre de la asociación. Como los recitales. La ciencia está difícil.